Buenas a todos, gracias por sumarse al primer video de mi canal, por sumarse a mi canal, por estar viendo esto, les agradezco, estoy bastante feliz de poder inaugurar un espacio de contenidos. Bueno, toda la gente que se sume es más que bienvenida. Y para comenzar con el canal, como habrás visto en el título del video, hoy vamos a hablar de las 10 cosas y no más ni menos que 10 cosas que tienes que saber a la hora de comprar una batería, ya sea que seas alguien principiante que recién empieza, que quiere aprender a tocar la batería, quiere tocar, quiere estudiar el instrumento, o seas alguien que toca la batería hace un tiempo considerable o hace muchos años y quieres incorporar algo nuevo en tu sonido, algo nuevo en lo que estás haciendo, algo que te ayude a levantar la vara, a elevar el nivel, que potencie tu musicalidad. De todo eso vamos a hablar hoy en estos 10 consejos sobre cómo comprar una batería. No te lo pierdas. Y bueno, largando con este hermoso video para todos aquellos, sobre todo que están viendo si toman la decisión de tocar la batería, vamos con el primer consejo, que es pensar en un espacio físico, o tener en cuenta que vas a necesitar un espacio físico. ¿Por qué? Por varias razones, principalmente porque la batería, más allá de los gustos o elecciones que tengas o del estilo que toques, siempre va a ser un instrumento que mayormente ocupa un lugar más importante que por ahí otros instrumentos como la guitarra, como un piano, como un bajo. Eso como primera medida. La segunda razón sería porque acústicamente es un instrumento que produce mucho volumen y en muchas frecuencias. La batería prácticamente tiene todas las frecuencias que hay a nivel sonoro. Tenemos frecuencias súper graves, graves, medias agudas, agudas, muy agudas. Entonces necesitas un entorno y un lugar a donde puedas trabajar sin que esos sonidos afecten la vida diaria de tu casa, de tu domicilio, si es que convives con otra gente, con vecinos. Así que es muy importante también la cuestión de la convivencia, de que uno haga lo que uno ama, lo que le gusta, pero tratando de respetar el espacio de los demás. La tercera razón, que para mí es muy importante a la hora de elegir un espacio, de tener un espacio, es poder tener tu batería armada para poder practicar. O sea, llegar de donde sea que estés llegando, de la actividad que sea que estés haciendo, y que tu batería esté ahí, te puedas sentar, practicar, estudiar, inclusive también, ¿por qué no?, ensayar con los grupos, bandas o proyectos musicales con los que estés. Así que el primer paso fundamental es definir un espacio a donde tener tu set. Una vez que tengas tu espacio, automáticamente viene el paso número 2, que es algo muy importante y que por ahí muy pocos bateristas, o bateristas tanto ni siquiera principiantes, sino bateristas que ya tienen varios años tocando, veo que por ahí no tienen en cuenta este detalle, que es determinar el momento en el que te encuentras. ¿Qué quiere decir esto? Tomar una decisión objetiva en función de cuál es la circunstancia en la que vos te encuentras respecto del instrumento. Es decir, sos alguien que recién empieza a tocar, sos alguien que toca hace mucho, sos alguien que ya sos un baterista profesional y necesitas algo de nivel. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es muy importante a la hora de determinar qué tipo de compra vas a hacer. Porque lógicamente que si sos un baterista que está comenzando o alguien que nunca ha tenido una batería, y es como que tiene poco sentido que vayas y compres esa batería de $10.000 limitada y con una madera exótica afuera. Y si sos un baterista profesional, lo que sea que compres va a ser algo muy puntual y muy específico de la necesidad en la que estés en ese momento. Entonces el paso número 2 sería ser objetivo en cuanto a qué circunstancia nos encontramos con respecto al instrumento, para ver qué decisión tomamos a la hora de elegir lo que vamos a comprar. En el paso número 3 nos encontramos en una circunstancia en la que ya sabemos cuál es nuestro espacio, ya sabemos cuál es nuestro momento con respecto al instrumento, y viene la hora de tomar una decisión que es muy importante, que tiene que ver con determinar nuestro presupuesto. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto contamos para gastar? Hay que tener en cuenta
tanto para aquellos que tocan la batería hace mucho tiempo como para aquellos que están por empezar el instrumento o desean hacerlo, que la batería es un instrumento costoso, bastante costoso en relación a otros instrumentos. Es un instrumento que tiene muchas piezas, muchas partes, muchos elementos, muchos accesorios y por ende muchas posibilidades. Puedes terminar tocando con una batería de 3 cuerpos y 2 platos, o puedes terminar tocando con una batería de 25 cuerpos, 4 bombos y 75 platillos, 2 tambores. Pueden haber muchas variantes porque eso pasa por el gusto y también la necesidad del músico de turno que esté armando su set. Entonces, determinar el presupuesto te va a permitir saber a dónde puedes aspirar o qué es lo que puedes comprar. Tiene mucho que ver con el paso número 2, a donde hemos determinado nuestro momento, porque si sos un baterista principiante, quizás no necesites tanta inversión para tu primer set, puedas comprar algo acorde a tu necesidad, y si sos un baterista profesional seguramente compres algo muy puntual y muy específico para completar lo que ya tienes. Así que el tercer paso, determinar el presupuesto con claridad. Cuarto paso está más orientado a aquellos que son principiantes y que no tienen una batería o que tienen una batería y quieren mejorar el nivel del instrumento que tienen a través de la compra que están por hacer, más que para los bateristas profesionales, aunque es algo que recomiendo para ambos casos y de ambas maneras, y es hablar con algún amigo, algún colega, algún profesor que tenga que ver con el mundo de la batería, que toque hace mucho o que toque hace poco, también no importa, pero alguien que esté experimentando algo con la batería que vos no. Es decir, si no estás tocando la batería todavía, qué mejor manera de acercarte al instrumento tienes que consultarle a un amigo que lo haga hace un tiempo para saber en qué ha invertido su dinero, qué tipo de batería es, cómo suena, conocer un poquito el instrumento si te permite sentarte y tocar un poco para entender medianamente de qué se trata. Está buenísimo hacerlo. Y si sos alguien que toca hace mucho tiempo pero te intriga saber algo acerca de algún producto, de alguna marca, de alguna medida particular, de algún sonido distinto que no tengas, y tienes algún colega que justamente tiene algo similar, también está bueno acercarse y de paso compartes algo de información, intercambios de información con alguien que también toque la batería o también esté en el mismo camino en el que estás emprendido vos. Así que ese es el cuarto paso. Juntarte con amigos, bateristas, colegas, intercambien información y sugerencias. Paso número 5, y esto va a requerir una gran investigación de parte de ustedes. ¿Cuál es el paso número 5? Consultar, investigar, averiguar a través de todos los medios que tenemos hoy, como puede ser Google, como puede ser YouTube, como puede ser el propio Instagram, a donde constantemente aparecen cosas relacionadas a las marcas y modelos y tipos de productos que ofrecen todos los fabricantes dentro de lo que es el mundo de la batería. Investigar sobre marcas de baterías, orígenes, investigar sobre marcas de platos, investigar sobre marcas de parches, investigar sobre marcas de baquetas, que es muy importante. No nos olvidemos que la baqueta fundamentalmente es lo que nos va a permitir transmitir lo que nosotros queremos desde nuestro cuerpo a la batería. Y bueno, todo lo que tenga que ver con marcas y modelos de baterías, platillos y diferentes accesorios, viene bien investigarlo y tener una base previa antes de hacer una inversión. Paso número 6, vamos a hablar, antes de determinar cuál es el paso, seguramente vamos a estar en esta circunstancia de tocar la batería o de querer tocar la batería porque nos gusta la música y porque escuchamos música. Entonces, el paso número 6 tiene todo el sentido y tiene que ver con tratar de ver y escuchar qué es lo que utilizan los bateristas de los músicos o de los grupos o de los artistas que escuchamos. Porque por lo general la batería, y como todos los demás instrumentos, se adapta a la necesidad sonora y de ese artista o de ese disco o de esa canción. Entonces, si te gusta el jazz, te aconsejo que veas más o menos qué marcas, qué modelos utilizan los bateristas de jazz o qué tipo de sonido utilizan. Si te gusta el rock, fíjate qué marcas y modelos utilizan los bateristas de ese género. Si te gusta el trap, que es el género que está en auge hoy en día,
tratar de investigar un poquito de qué se trata, cómo se logra el sonido del trap en una batería acústica, en una batería electrónica. Investigar un poquito sobre lo más específico y vinculándonos ya con la música, que es qué instrumentos están utilizando los bateristas de las bandas o músicos que nos gusta escuchar. El paso número 7 tiene que ver con investigar en qué influye sonoramente el material o los materiales posibles con los que pueda estar construida nuestra batería o nuestro tambor. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, desde la raíz, desde el origen del instrumento, originalmente el material 100% utilizado para la construcción de los cascos de una batería era la madera, pero hoy en día hay tantas otras opciones. Hay baterías de acrílico, hay baterías de acero inoxidable, hay baterías de construcción híbrida, madera y acrílico, metal y acrílico, madera y metal. Y toda esa combinación de materiales en el casco de la batería determina un sonido distinto y determina una intención distinta desde lo sonoro y desde lo musical. Con el tambor pasa lo mismo, con el plus de que tu tambor es el instrumento que probablemente más utilices de toda tu batería, porque tu batería no siempre la vas a poder llevar como la tienes armada en tu casa para tocar en todos lados. Por lo general, en lo que tiene que ver con festivales en vivo, con fechas que se organizan en colaboración con muchos artistas, o en grabaciones de estudio, o en ensayos, en salas de ensayo, en esos lugares normalmente puede que toquemos con una batería que no sea la nuestra o utilicemos un instrumento que no sea nuestro, pero lo que sí o sí vamos a llevar siempre, porque va a ser una gran parte de nuestra identidad en el sonido, va a ser el tambor. Entonces es muy importante que tengas medianamente un conocimiento de en qué influye el material en el que está hecho el tambor, sea de madera o sea de metal, y cuáles son las diferentes maderas o diferentes metales más conocidos y cuáles son las características sonoras de cada uno. Va a ser muy importante a la hora de determinar en dónde vas a poner tu intención. El paso número 8, ya entramos en la parte más avanzada de lo que va a ser nuestra compra, y tiene que ver con ver opciones en el mercado tanto de nuevo como de usado que se adapten a nuestro presupuesto y a nuestra necesidad. Últimamente, bueno, yo soy de Argentina y en nuestra economía, al estar tan decaída y tan devaluada, el mercado de los usados se ha vuelto una opción muy viable, muy válida. Hay instrumentos muy buenos, de mucha calidad, en muy buen estado, y son muy buenas opciones para poder armar algo de calidad, algo bueno, algo que no solamente nos sirva para cuando estamos empezando a tocar, sino que nos pueda servir también a lo largo de unos años hasta que podamos comprar algo más profesional. Hay muy buenas opciones en el mercado de los usados, seguramente en tu país también, y más si sos de Latinoamérica, donde por ahí la mayoría de las monedas y de las economías están bastante devaluadas. Está muy bueno tener en cuenta no solamente los precios del mercado de nuevos, sino los precios y el mercado de usados. El paso número 9 se podría decir que es la hora de la verdad. Invertir tu dinero. Invertir tu dinero en base a todo lo que hemos visto en los pasos anteriores, en base al espacio físico del que dispones, a la necesidad con la que cuentas, al momento baterístico en el que estás, a las charlas que hayas tenido con algún amigo baterista o profesor, a la investigación que hayas hecho sobre marcas, modelos, materiales y mercados para comprar todo eso. En base a todos los pasos anteriores, invertir tu dinero con criterio y responsabilidad y comprar ese instrumento que tanto deseas y necesitas. Llegamos al final, el paso número 10, el último paso, que es algo muy importante y que a menudo suele generar problemas o puede generar disgustos justo en la mejor parte, en la parte en la que ya has comprado eso que querías. Por favor, no te olvides, en lo posible, en la medida de tus posibilidades, de probar ese instrumento que estás por comprar, o de revisarlo o de verlo. Si es una compra que haces a través de internet, a través de alguna plataforma de compra-venta tipo Mercado Libre, eBay, Amazon, etcétera, 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 por favor pedile a tu vendedor, que si es un vendedor confiable debería tener calificaciones altas y buen puntaje en la página. Pedile a tu vendedor que te mande todas las fotos posibles, todos los videos posibles, que te asesore de la mejor manera posible para darte la seguridad que vos necesitas para terminar de efectuar la compra. Si es una compra que haces en un local de música, lo mejor que puedes hacer es ir y pedir al vendedor que te haga ver el instrumento, que te deje probarlo,
verificar que está todo en orden, qué es lo que te gusta y qué es lo que estás de acuerdo con comprar, porque la verdad comprar un instrumento para después arrepentirse o tener una sensación de disgusto al respecto no tiene sentido. La idea es que disfrutes, es que toques, es que la pases bien, que aprendas a tocar la batería, que aprendas algo nuevo. Y si sos alguien que toca hace mucho, se supone que el instrumento que te estás por comprar tiene que ser superador de lo anterior o tiene que ser un nivel más alto y mejor que lo que tenías antes. Así que evitate disgustos y trata de verificar lo mejor posible y de probar lo mejor posible lo que estás por comprar. Y bueno, así llegamos al final de este video, que creo que es un muy buen video para empezar con el canal. Es un conjunto de los mejores consejos que te puedo dar para que vayas a hacer tu inversión en la batería de la mejor manera posible. Espero que te haya servido. Si te ha gustado, no te olvides de darme tu like. Si tienes alguna sugerencia o comentario sobre este video o sobre otras temáticas que te gustaría que abarque en los próximos videos o en el siguiente contenido que vaya a armar en el canal, no te olvides de dejármelo en los comentarios, no te olvides de suscribirte y vamos para adelante con el 2020 que nos tiene a todos en medio de esta situación del virus y nos tiene encerrados en la casa. Vamos a sacar el año adelante. Te deseo y les deseo a todos los que estén viendo este video, les deseo lo mejor, que estén bien en su casa, con sus familias. Cuídense y nos vemos la próxima. Saludos.